Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María José Jacome y yo soy una estudiante de psicología clínica de tercer año en la Universidad San Francisco. Y hoy quiero hablarles especialmente a ustedes, madres y padres, que están considerando en llevar a sus hijos a algún tipo de terapia psicológica o que ya están previos a una primera cita o una primera entrevista clínica y todavía no saben muy bien qué es lo que esperar. Decidí hablar con ustedes el día de hoy porque muchas veces ustedes padres son quienes solicitan la primera consulta, y suelen llegar con muchas dudas, miedo o culpa en algunas ocasiones o tal vez algún poco de expectativas no tan claras. No, yo quería explicarles que entender la entrevista clínica hoy les va a ayudar a reducir su ansiedad y mejorar la colaboración entre ustedes y su terapeuta. Mi intención no es enseñar psicología el día de hoy, simplemente ayudarles a que puedan comprender qué es lo que va a pasar en esta primera entrevista, por qué es tan importante y cómo puede esta convertirse en un espacio seguro tanto para ustedes como para sus hijos. Entonces, vamos a empezar sobre qué es una entrevista clínica. Y cuando hablamos de una entrevista clínica, no vamos a hablar simplemente de una conversación ni de una lista de preguntas em, que se les vaya a hacer. En realidad, la entrevista clínica es un proceso profesional, pero profundamente humano y tiene, mm, yo diría, un par de objetivos claves. En un principio, que sería evaluar, cómo comprender qué es lo que está pasando y ayudar desde el primer encuentro que se tenga con ustedes. Evaluar no es lo mismo que etiquetar, no se les va a poner una etiqueta por absolutamente nada. Más bien evaluar en la forma en la que les quiero comunicar es comprender cuál es la experiencia del niño o la experiencia del niño y de ustedes como familia o como padre. Y así como les pongo un ejemplo, como un médico en una consulta no solamente se va a quedar en un síntoma principal, por ejemplo, un dolor de cabeza, una torcedura del pie. Y tampoco el psicólogo, o sea, el psicólogo no se va a quedar con una sola conducta, un solo comportamiento. Se necesita entender el contexto, la historia, tanto del niño como de ustedes, y la forma en el que el niño va a ver el mundo. Y pues bueno, desde la primera entrevista clínica se va a empezar a crear em, pasos de tratamiento. Y la manera en que el terapeuta escucha y va a bueno, en realidad en la primera sesión no se interviene, aunque sea muy necesario, pero de por sí ya sería como considerado una intervención la escucha del terapeuta. Pues bueno, uno de los puntos más importantes que deseo topar el día de hoy es la relación profesional que se va a realizar entre el terapeuta y el niño, pero en realidad, perdón, entre el terapeuta, el niño y también ustedes padres. En realidad quiero comenzar con algo un poquito más atrás. Entonces, nosotros utilizamos la entrevista clínica como una herramienta central y principal del psicólogo para poder tomar la mayor cantidad de información posible. Y no solamente va a buscar qué es lo que está pasando al niño, sino que también busca cómo éste se siente, cómo se relaciona con sus pares, con sus padres,
con sus maestros y cómo él se desarrolla en el mundo. Y pues bueno, esta entrevista se realiza primero desde el primer contacto, que sería claramente en la primera sesión, y se empieza a construir una relación de confianza, tanto con ustedes como con el paciente, el niño. Esta relación terapéutica es muy importante para que se pueda dar un ambiente en el que ustedes y niños se sientan cómodos de compartir, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar diferentes herramientas como la empatía, la escucha activa, muchísimo respeto y autenticidad profesional. Cuando hablamos de empatía no es dar consejos, y cuando hablo de escuchar no es solamente oír, es realmente comprender y conectar con lo que ustedes nos están contando para poder así trabajar y crear una relación. Em, es como, por ejemplo, ustedes cuando conocen a una persona nueva, no van a contarles temas que tal vez son muy personales la primera vez que los conocen. Los cuentan cuando ya han r- creado una relación con esta persona. Y bueno, también les quería decir que hay sesiones en las que los niños no hablan o no quieren hablar mucho, y no es por falta de colaboración, es simplemente por esto que les digo. Nosotros somos extraños para ellos, entonces puede que no se sientan en confianza, pueden sentir miedo y hasta vergüenza, un poco de desconfianza de contarnos las cosas. Entonces, por algo, vamos en realidad a estar construyendo esta relación a lo largo de la sesión. Ahora les quiero hablar un poquito más sobre la estructura de la entrevista. Em, Hay varias formas en las que esta se hace, y en general suelen ser bastantes flexibles, pero sí tienen una estructura. Por ejemplo, inicia creando un espacio seguro, también creando un poco de conversación alrededor de por qué están ustedes aquí, ya sea yo preguntándoles directamente a ustedes, preguntándole al niño, o tal vez en una sesión en conjunto. Y a lo largo de la sesión, mediante se vaya recolectando información, se junta todo eso, se organiza para que podamos crear un objetivo y pasos a seguir para que podamos ir trabajando a medida que va pasando la terapia. Y pues bueno, ahora sí, hablando un poco más sobre la entrevista clínica más como una relación profesional, como les digo, em, es explicarles que esta entrevista no es una charla informal, pero tampoco es una conversación fría ni distante. Vamos a crear una relación ética, cuidada y también con límites claros. Normalmente se les hace firmar un consentimiento informado, donde se habla de todo lo que los terapeutas necesitamos de ustedes como pacientes y lo que ustedes pacientes pueden esperar de nosotros como terapeutas. Y también, pues ahí se establecen los roles claros. Y desde el inicio, y esto es para que todos ustedes lo sepan, el terapeuta tiene la responsabilidad de explicar desde un inicio qué es lo que va a hacer, para qué y hasta dónde puede llegar con sus límites. Y bueno, les puedo hablar también un poco sobre el poder de la confianza, del que les estaba hablando anteriormente en la entrevista clínica. Y este es un concepto sumamente importante porque, em, a ver, puede haber sí, una cierta percepción de un desequilibrio de poder, ya que el terapeuta es la persona que tiene el conocimiento en ese momento,
y el paciente y ustedes como familia están en una situación de vulnerabilidad. Por eso es tan importante que el psicólogo sea muy consciente de el poder que tiene y que lo use con fines de ayudar, de cuidar y no de imponer. Por ejemplo, si hay padres que llegan a una terapia esperando que el psicólogo arregle al niño y en realidad uno no puede arreglar a alguien, sino que el terapeuta puede crear una colaboración para que haya algún tipo de mejora en el bienestar o en cualquier dificultad que tenga el niño. Y pues bueno, la entrevista clínica se construye en familia, en conjunto y no sobre la familia. O sea, tiene que haber colaboración para que exista esta relación, para que se pueda trabajar y para que pueda haber una mejora sobre el niño. Otros aspectos claves para entender em, sobre la terapia en general es por qué llega una familia a terapia. Es decir, el motivo de consulta. Em, Esto también se les va a preguntar en una entrevista clínica. em, y los padres o las personas que van a terapia suelen tener diferentes motivaciones. Por ejemplo, pueden llegar padres preocupados por sus hijos. Pueden llegar niños o familias que vienen derivadas de el colegio, que el colegio les ha pedido que vayan a terapia. También puede ser porque han habido algunos tipos de conflictos familiares que se necesitan trabajar o simplemente crisis un poco más específicas o problemas más concretos que se desean trabajar o que se necesitan trabajar en una terapia. No todas las personas van a llegar con la misma disposición y no es un problema. En realidad esto es muy parte de un proceso. En una terapia se va a mostrar mucha comprensión clínica sin juzgar. Y pues bueno, también quería hablar un poco más sobre el inicio de la entrevista, pero antes del inicio de la entrevista, sino el primer contacto que se tiene con un terapeuta. Después de que ustedes hayan decidido tomar la iniciativa de ir a a una terapia o a una entrevista clínica, esta en sí empieza incluso antes de que ustedes lleguen al consultorio, ya sea en la llamada de comunicación, un correo, la sala de espera o el saludo inicial que tenga el terapeuta con ustedes y con el niño. Todo esto les va a comunicar a ustedes y al niño algo, si sea y así sea la seguridad del lugar, ambiente, em, todo. Entonces, eso es algo que el terapeuta va a observar desde el primer momento y no lo va a usar de ninguna forma para juzgar, sino para comprender. Bueno, esto es un pequeño paréntesis que quería hacer. Y regresando un poquito más hacia el clima emocional seguro que se esperaría en una primera entrevista, especialmente con niños, por parte del terapeuta y, claro, en conjunto con colaboración de ustedes y los niños, es crear un ambiente de calidez, con lenguaje corporal abierto, que tenga un tono de voz amigable y que sea un ritmo que pueda ser manejable. Un niño, como les dije antes, no va a hablar si no se siente seguro. Y bueno, también pasa en algunos adultos. Y esto no se va a lograr con seguir haciéndole preguntas, sino con presencia.
Em, Hay bastantes niños que, bueno, en consultorios con niños se tienen juegos para, para terapia. Entonces puede que hayan los niños que jueguen en vez de hablar con el terapeuta. Hay otros niños que se esconden y otros niños que simplemente observan en silencio. Y esto no significa que la entrevista no esté funcionando. Em, Simplemente que todavía hay que crear un poco más de este ambiente, como les dije, y esta comunicación de confianza. Pues sí, un poco más sobre el desarrollo de la entrevista en sí, es cómo se explora un poco más la información. Por lo general, se empieza por lo que es un poco más general y después se va a lo más específico. Se van a respetar los tiempos del niño, ya que dependemos de él para poder trabajar. Entonces, si es que el niño en ese momento no quiere hablar, está bien, nos iremos adaptando y redirigiremos la terapia o la entrevista para cuando el niño se sienta un poco más seguro y quiera compartir un poco más. Y claro, se va a observar la conducta, las emociones y la narrativa que ustedes y el paciente tengan. Se hacen diferentes tipos de preguntas y hacen preguntas del tipo abiertas que vayan a permitir que ustedes y niños se expresen un poco más, que nos cuenten más, o en algunos casos preguntas cerradas solamente si es que se necesita saber algo en concreto. Les pongo un ejemplo. No es lo mismo preguntarle a un niño, ¿te portas mal en el colegio o te portas mal? A que, ¿qué es lo que pasa cuando te enojas? O cuéntame un poco cómo es un día tuyo en el colegio. ¿Cómo se pregunta? Generalmente es más importante de qué es lo que se pregunta, porque esto va a facilitar muchísimo o bloquear en realidad si es que no se pregunta de una manera adecuada la comunicación. Y pues algo muy importante que no quiero dejar a un lado es el rol de los padres durante la entrevista. Es muy importante la colaboración de los padres. Va a haber momentos entre terapeuta y padre y va a haber momentos con el niño, pero también va a haber momentos en conjunto. Esto no es para excluir ni a los padres ni al niño, sino también para comprender al niño, porque hay momentos en los que a los niños no les gusta decir cosas a sus padres y que tal vez si se crea la relación necesaria y correcta con el niño, quiera decirle al terapeuta y se pueda avanzar un poco más en el proceso. También hay veces en el que los niños dicen cosas diferentes cuando están frente a los padres, ya sea por vergüenza, por miedo que les hablen, em, sí, por diferentes razones en realidad. Y pues para cerrar un poco más, en conjunto con todo lo que hemos hablado hoy, si están por llevar a su hijo a una primera entrevista clínica o si van ustedes también a una entrevista clínica, espero que les haya servido un poco de información, pero en realidad estará un poquito más sobre entrevistas conjuntamente con niños. Quiero que sepan algo muy importante, aunque esto aplica para ustedes también. La entrevista no es un examen, no hay respuestas correctas o incorrectas. Los terapeutas no vamos a estar ahí para juzgar y tampoco es una etiqueta ir a terapia o vamos a poner ninguna etiqueta por cualquier cosa que nos cuenten. Este es un inicio de un proceso de comprensión mutua. Y recuerden también que es importante pedir ayuda y pedir ayuda también es una forma de cuidar a quienes nosotros queremos. Así que muchas gracias por haber
estado el día de hoy y poder aprender un poquito más sobre lo que es la entrevista clínica y de qué esperar en una cita próxima.